La lluvia caía con una fuerza obstinada sobre las calles de Madrid. No era una lluvia limpia ni tranquila. Era de esas que golpean el asfalto como si quisieran borrar la ciudad entera. Las luces de los escaparates se rompían en los charcos, y la Gran Vía, a esa hora de la noche, parecía un río de neón, ruido y cansancio. Me abracé más fuerte la chaqueta fina. Ya estaba empapada. El uniforme de camarera se me pegaba a la piel de una forma incómoda, todavía oliendo a aceite, café recalentado y a esas horas interminables que una intenta soportar sin pensar demasiado. 3 turnos seguidos. 3. Los pies me ardían dentro de unas zapatillas viejas que ya no protegían de nada. Cada paso me recordaba que aún me faltaban varias calles para llegar a mi pequeño piso de alquiler, una habitación estrecha en un edificio antiguo donde las paredes se escuchaban más de lo que debían. Solo una calle más, Elena. Me lo susurré a mí misma. Pero la lluvia se tragó mis palabras. Mi vida se había convertido en eso. Una calle más. Un turno más para pagar el alquiler. Un mes más para poder apuntarme otra vez a clases. Un año más para salir de aquel agujero. Promesas pequeñas. Promesas que, con el tiempo, empezaban a sonar huecas incluso dentro de mi propia cabeza. La acera estaba parcialmente cerrada por unas obras, obligando a todos los peatones a pasar por un corredor estrecho entre vallas metálicas. Bajé la mirada y seguí caminando, viendo cómo el agua se abría y se cerraba bajo mis pies. Quizá por eso no noté al principio que la gente se había detenido. Fue algo extraño. Primero, un silencio. Luego, una respiración colectiva, como si la calle entera hubiera sentido lo mismo al mismo tiempo. Levanté la cabeza. Los paraguas empezaban a apartarse. La gente se movía hacia los lados con una rapidez que no parecía casual. Entonces los vi. 3 todoterrenos negros se habían detenido junto a la acera. Los motores seguían encendidos, suaves, graves, como animales esperando una orden. Las lunas eran tan oscuras que no reflejaban la luz. La devoraban. 2 hombres bajaron del primer vehículo. Trajes negros. Movimientos precisos. Ninguno llevaba paraguas, a pesar de la lluvia. Tampoco parecían sentir frío. Sus ojos, ocultos tras gafas oscuras incluso de noche, recorrieron la calle con una calma mecánica. Después hicieron una señal hacia el coche del centro. La puerta trasera se abrió. Y por un segundo, no sé por qué, tuve la sensación absurda de que la lluvia se había detenido. Primero apareció un zapato de cuero impecable sobre el pavimento mojado. Luego una pierna cubierta por un traje que, sin necesidad de entender de ropa cara, supe que costaba más que todo lo que yo poseía. El hombre salió despacio. Alto. Ancho de hombros. Con una presencia que no necesitaba levantar la voz para imponerse. Llevaba un paraguas cerrado en una mano, pero no lo abrió de inmediato. Se quedó bajo la lluvia unos segundos, como si dejara que el cielo lo tocara antes de decidir si merecía su atención. No pude verle bien el rostro. Solo distinguí la línea firme de su mandíbula, la sombra de su pelo oscuro, y el brillo pesado de un reloj cuando alzó el brazo. Entonces abrió el paraguas. El sonido seco cortó la noche como un disparo. La gente a mi alrededor ya se estaba alejando. De pronto todos tenían prisa. Todos encontraban otro camino. Todos sabían algo que yo también debería haber recordado. Hay hombres a los que no se mira en Madrid. Hombres cuyo nombre no se pronuncia en voz alta. Hombres que no compran cosas. Las poseen. Y a veces, también poseen personas. Yo debí bajar la cabeza. Debí seguir caminando como los demás. Pero estaba demasiado cansada. Tan cansada que el miedo llegó tarde. Él avanzó por el paso estrecho, con sus hombres abriéndole camino. La luz de una farmacia iluminó su rostro justo cuando pasó cerca de mí. Y se me cortó la respiración. Tenía un rostro duro, hecho de ángulos y control. Pómulos marcados. Barba oscura perfectamente recortada. Una boca seria, casi severa. Pero fueron sus ojos los que me inmovilizaron. Negros. Profundos. No negros como la noche.
Negros como algo que te mira desde el fondo de un pozo y te obliga a acercarte. No era guapo de una forma tranquila. Era hermoso como lo son las cosas peligrosas. Como una navaja bien pulida. Como un animal salvaje antes de atacar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y no fue por la ropa mojada. Entonces sonó su teléfono. Él contestó sin decir nada. Solo llevó el móvil a su oído. Su expresión cambió apenas. Un leve estrechamiento de los ojos. Una tensión mínima en la boca. Pero sus hombres lo sintieron al instante. Algo iba mal. Dijo una sola palabra en italiano. Baja. Fría. Suficiente para que los hombres a su alrededor se tensaran y llevaran las manos bajo las chaquetas. Uno habló rápido por un micrófono oculto en la muñeca. La gente empezó a moverse con más urgencia. Yo también tenía que moverme. Lo sabía. Pero mi cuerpo reaccionó tarde. Mis piernas pesaban demasiado. Intenté pasar junto a ellos, apretándome contra la valla metálica, buscando un espacio entre los trajes negros y aquella tensión que parecía llenar el aire. En ese mismo instante, un hombre con maletín que venía en dirección contraria me golpeó el hombro al pasar. Perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron en el agua. Y caí hacia adelante. Directamente contra el pecho del hombre de los ojos oscuros. El mundo se quedó suspendido. Mis manos se apoyaron sobre su traje impecable. Mi cabello mojado rozó la piel de su cuello. Sentí la solidez de su cuerpo. El calor extraño que desprendía en medio de aquella noche fría. Y también su olor. Colonia cara. Madera. Humo. Whisky. Y algo metálico que mi mente prefirió no reconocer. Sus manos me sujetaron por los brazos antes de que cayera. Con firmeza. Pero, para mi sorpresa, sin brusquedad. Aún así, todo a nuestro alrededor se congeló. Sus hombres nos rodearon al instante. Ya no ocultaban las armas. Lo siento, tartamudeé, intentando separarme. Perdón, no quería. Pero él no me soltó. Sus ojos quedaron fijos en los míos. Y algo pasó. No supe qué. Una sombra de sorpresa. Tal vez reconocimiento. Aunque yo estaba segura de no haberlo visto nunca. Unos ojos así no se olvidan. Durante un instante permanecimos unidos por el contacto, por la mirada, por la lluvia que caía alrededor como una cortina separándonos del resto del mundo. Luego, muy despacio, sus ojos recorrieron mi rostro. No de una forma vulgar. No como los hombres que miran para tomar. Él miraba como si estuviera leyendo. Como si cada detalle de mi cara le dijera algo que yo misma no sabía. Tu nombre. No fue una pregunta. Fue una orden suave. Una orden dicha tan bajo que casi se confundió con la lluvia. Elena, susurré. Elena Bellini. Algo cambió en su expresión al escuchar mi apellido. Apenas un destello. Pero lo vi. Su pulgar rozó, casi sin querer, la parte interior de mi brazo. El gesto fue mínimo, pero me hizo estremecer. ¿Italiana? Asentí. Por parte de mi padre. Aunque, nunca lo conocí. No sabía por qué le estaba contando eso. No sabía por qué su mirada me hacía querer decir cosas que normalmente escondía. Él soltó uno de mis brazos y levantó la mano hacia mi rostro. Sus dedos trazaron una línea invisible desde mi sien hasta mi mandíbula. Apenas me tocó. Pero lo sentí como si me hubiera marcado. Debí apartarme. Debí tener miedo. Y lo tenía. Pero también había otra cosa. Algo que me dejó quieta. Estás empapada, dijo. Su voz era grave, con un acento que no logré ubicar del todo. Italiano mezclado con algo más. Algo antiguo. Algo peligroso. Su pulgar pasó por mi labio inferior, como si quisiera apartar una gota de lluvia. El gesto fue tan íntimo que sentí calor en la cara, a pesar del frío. Y agotada. Antes de que pudiera responder, un coche negro dobló la esquina demasiado rápido para una calle mojada.
Uno de sus hombres gritó algo. De pronto, él me empujó a un lado. No con violencia. Con protección. Su cuerpo se colocó ligeramente delante del mío mientras el coche pasaba a toda velocidad, levantando agua sucia sobre la acera. Fue una falsa alarma. Pero nadie se relajó. Él volvió a mirarme. Ya no había suavidad en su rostro. Solo una máscara difícil de leer. Me estudió unos segundos más, luego metió la mano en el interior de su chaqueta. Me sobresalté. Él lo notó. Pero no dijo nada. Solo sacó una tarjeta gruesa, color marfil, sin nombre, sin dirección. Únicamente un número de teléfono grabado en negro. Me la puso en la palma y cerró mis dedos sobre ella con los suyos. Su piel estaba caliente. Demasiado caliente contra mi mano helada. Si necesitas algo, dijo. Cualquier cosa. Luego me soltó. Y siguió caminando. Sus hombres formaron una barrera alrededor de él, como si la ciudad entera pudiera intentar tocarlo. Yo me quedé bajo la lluvia, con la tarjeta apretada en la mano, viéndolo alejarse hasta que desapareció dentro de uno de los todoterrenos. Cuando los coches arrancaron, noté que uno se quedaba atrás. El motor seguía encendido. A través del cristal oscuro, apenas pude distinguir una silueta. Alguien me observaba. Debí tirar la tarjeta. Debí correr a casa y cerrar la puerta con llave. Pero no lo hice. La guardé con cuidado en el bolsillo de mi chaqueta y seguí caminando. Y mientras avanzaba por las calles mojadas de Madrid, supe que aquel coche negro me seguía. Lento. Constante. Al mismo ritmo que mis pasos cansados. Cuando por fin llegué a mi edificio, tenía los dedos entumecidos. Las llaves se me resbalaban entre las manos. La cerradura vieja de la puerta principal siempre se atascaba. Había que empujar, girar un poco, levantar la llave en cierto ángulo, un movimiento absurdo que cualquier otro día hacía casi sin pensar. Pero esa noche no podía. Me temblaban demasiado las manos. ¿Necesitas ayuda con eso? Me giré de golpe. El corazón me subió a la garganta. Un hombre estaba detrás de mí, bajo la luz amarillenta de la farola. Uno de los trajes negros. El mismo rostro inmóvil, la misma calma que no pertenecía a la gente normal. No lo había oído acercarse. Tampoco había notado que el coche se hubiera detenido junto a la acera. No, dije, intentando que mi voz no temblara. Gracias. ¿Estoy bien? El hombre inclinó apenas la cabeza. El señor Moretti quería asegurarse de que llegara a casa sin problemas. Ese nombre me golpeó como una mano abierta. Dante Moretti. Todo el mundo en Madrid conocía ese apellido, aunque la mayoría fingiera no conocerlo. Moretti era el tipo de nombre que se escuchaba en voz baja en restaurantes caros, en despachos cerrados, en conversaciones que se detenían cuando alguien entraba. Su influencia se extendía por la ciudad como una sombra. Hoteles. Discotecas. Inmobiliarias. Muelles. Políticos. Empresas que parecían limpias desde fuera y que nadie se atrevía a mirar demasiado de cerca. Y yo. Yo había caído directamente en sus brazos. Antes de que pudiera negarme otra vez, el hombre me quitó las llaves con una facilidad inquietante. Abrió la puerta como si hubiera vivido allí toda su vida y me las devolvió con un gesto breve. El señor Moretti se pondrá en contacto con usted. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y regresó al coche negro. Yo entré rápido. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé la espalda contra ella. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Subí las escaleras casi corriendo, aunque las piernas apenas me respondían. Mi piso estaba en la tercera planta, al final de un pasillo estrecho que olía a humedad, comida recalentada y detergente barato. Cuando entré, cerré con llave. Luego puse también la cadena. Y aún así no me sentí segura. Me acerqué a la única ventana y aparté un poco la cortina. El todoterreno seguía allí. Quieto. Oscuro. Como si formara parte de la noche. Tardó varios minutos en marcharse.
Solo cuando desapareció por la esquina me atreví a respirar. Saqué la tarjeta del bolsillo. El papel era grueso, suave, caro. Pasé los dedos por el número grabado en negro, sintiendo cada relieve como si fuera una advertencia. ¿Qué había visto en mí? ¿Por qué me había dado aquello? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si algún día llamaba? Dejé la tarjeta sobre la encimera pequeña de mi cocina y me quedé mirándola. Parecía una cosa preciosa. Y peligrosa. Como una llave que abre una puerta que quizá nunca debiste tocar. Esa noche dormí mal. Soñé con lluvia. Con ojos oscuros. Con manos que me sostenían con cuidado, pero que al mismo tiempo podían cerrarse como una prisión. Y en alguna parte de Madrid, en un lugar al que yo jamás había entrado, tuve la certeza de que esos mismos ojos seguían abiertos. Quizá mirando mi nombre. Quizá investigando quién era. Quizá decidiendo qué hacer con la mujer que había caído, literalmente, en su vida. Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas finas. Durante unos segundos, no me moví. Disfruté del calor de la manta y del raro privilegio de despertarme sin alarma. Sin una voz cansada en mi cabeza diciendo que llegaba tarde. Sin tener que correr a otro turno. Luego recordé todo. La lluvia. El coche negro. Dante Moretti. La tarjeta. Me incorporé de golpe. Miré hacia la cocina, esperando casi que la tarjeta hubiera desaparecido, como si todo hubiera sido un sueño extraño provocado por el cansancio. Pero seguía allí. Color marfil. Silenciosa. Más real a la luz del día que bajo las farolas. Mi móvil vibró sobre la mesita de noche. Lo tomé con una sensación incómoda en el estómago. Era un mensaje de mi encargada en la cafetería. No hace falta que vengas hoy. Ni mañana. Hemos cubierto tu puesto. Suerte. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra. Como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. 3 turnos seguidos cubriendo a una compañera enferma. 3 turnos sin quejarme. 3 turnos sonriendo a clientes que ni siquiera me miraban a la cara. Y mi recompensa era esa. Un mensaje seco. Sin explicación. Sin aviso. Sin dinero. Me dejé caer contra la almohada y me cubrí los ojos con las manos. No quería llorar. No tenía tiempo para llorar. Perfecto, murmuré al techo. Simplemente perfecto. El alquiler vencía en una semana. En mi cuenta no llegaba a 200 euros. No podía permitirme ni un solo día sin trabajar. Ni uno. Tenía que salir de inmediato. Restaurantes. Tiendas. Bares. Cualquier sitio. Me levanté a la fuerza y me metí en la ducha. El agua salió tibia, como siempre. En aquel edificio nunca había agua realmente caliente. Aún así, dejé que cayera sobre mí, intentando borrar el olor de la lluvia, del miedo y de aquella colonia cara que parecía haberse quedado pegada a mi piel. Cuando me vestí con unos vaqueros limpios y una blusa sencilla, mis ojos volvieron, sin querer, hacia la tarjeta. No. No iba a llamar. Los hombres como Dante Moretti no ayudaban a mujeres como yo sin pedir algo a cambio. Y yo no tenía nada que pudiera pagarle. O peor. Quizás sí. Abrí un cajón y escondí la tarjeta debajo de unas camisetas viejas. Luego salí. Madrid, por la mañana, parecía otra ciudad. El cielo estaba claro. Las calles brillaban todavía por la tormenta de la noche anterior, pero el sol empezaba a secar los charcos. La gente caminaba con prisa, con cafés en la mano, con teléfonos pegados al oído, con esa seguridad invisible de quien tiene un lugar al que ir. Yo también fingí tenerlo. Durante horas caminé de un sitio a otro. Dejé currículums. Rellené formularios. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Repetí las mismas frases una y otra vez. Que era responsable. Que aprendía rápido. Que no tenía problema con los turnos largos. Que podía empezar hoy mismo. Algunos me decían que llamarían.
Otros ni siquiera levantaban la vista. Al mediodía ya me dolían los pies otra vez. Me senté en una cafetería pequeña de una esquina y conté monedas para comprar lo más barato del menú. Un café solo. Lo tomé despacio, como si pudiera alimentarme con él. Desde la mesa junto a la ventana vi pasar a la gente. Todos parecían tener dirección. Propósito. Una vida organizada en la que una mala noticia no lo destruía todo. ¿Cuándo había sido la última vez que yo me sentí segura? Quizá antes de que mi madre enfermara. Antes de que las facturas médicas se comieran sus ahorros. Luego los míos. Antes de descubrir que una persona puede pasar de sobrevivir a hundirse en cuestión de semanas. Un todoterreno negro se detuvo al otro lado de la calle. Mi mano se cerró alrededor de la taza. Era del mismo modelo. Cristales oscuros. Motor silencioso. Me encogí en la silla, intentando no mirar demasiado. El coche permaneció allí unos segundos. Luego arrancó y se perdió entre el tráfico. Pero el nudo en mi estómago no se fue con él. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿O alguien me había estado siguiendo todo el día? Continué buscando trabajo hasta que empezó a caer la tarde. Ya no caminaba con esperanza, sino por pura necesidad. Cuando regresé a mi edificio, estaba tan agotada que al principio no vi el coche negro aparcado frente a la entrada. Esta vez no era un todoterreno. Era un coche elegante, bajo, oscuro, demasiado limpio para aquella calle. Un hombre esperaba junto a la puerta trasera. No era el mismo de la noche anterior. Pero llevaba el mismo tipo de traje. La misma expresión controlada. Se enderezó al verme. Señorita Bellini. Me detuve. La mano se me fue de forma automática al bolso, donde llevaba un pequeño spray de defensa. El señor Moretti desea hablar con usted. El hombre abrió la puerta del coche. No sonó como una invitación. Sonó como una instrucción. Estoy ocupada, dije. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. Es sobre su situación laboral. Sentí frío. Un frío que no tenía nada que ver con la tarde. ¿Cómo sabe eso? El hombre no respondió. Solo mantuvo la puerta abierta. Yo miré hacia la entrada de mi edificio. Luego al coche. Luego otra vez al hombre. Podía subir a mi piso. Sentarme en la cama. Mirar el teléfono esperando llamadas que quizá nunca llegarían. O podía entrar en ese coche y, al menos, escuchar qué quería el diablo de mí. Tengo que cambiarme primero, dije. Fue un intento tonto de recuperar algo de control. El hombre negó con la cabeza. El señor Moretti está esperando. Claro. Los hombres como él no esperan. El mundo espera por ellos. Respiré hondo. Y entré en el coche. El interior era fresco, oscuro y silencioso. El cuero del asiento era tan suave que me dio vergüenza apoyar mis manos cansadas sobre él. La puerta se cerró a mi lado con un golpe bajo, elegante, definitivo. El hombre se sentó delante. El conductor no dijo nada. El coche se incorporó al tráfico con una suavidad casi irreal. ¿A dónde vamos? Pregunté. No está lejos. Esa fue toda la respuesta. A través de los cristales tintados vi cómo dejábamos atrás mi barrio y avanzábamos hacia una zona más elegante de Madrid. Las fachadas se volvían más limpias. Los portales más altos. La gente mejor vestida. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio moderno de cristal y piedra, cerca del Paseo de la Castellana. Un portero abrió mi puerta sin mirarme demasiado. El hombre que me había recogido me guió por una entrada privada, pasando junto a un mostrador de seguridad donde nadie pidió mi nombre ni mi documento. Como si ya me esperaran. Como si mi presencia allí hubiera sido decidida antes de que yo aceptara subir al coche. Entramos en un ascensor que solo funcionó cuando él pasó una tarjeta por el lector. Pulsó el último piso. Las puertas se cerraron. Y mientras el ascensor subía, sentí que cada planta me alejaba de mi vida anterior. De mi piso frío. De mis facturas. De mis certezas pobres, pero conocidas.
Cuando las puertas se abrieron, aparecimos directamente en un vestíbulo de mármol. Al fondo, unos ventanales enormes mostraban Madrid extendida bajo la luz dorada del atardecer. Por un momento, incluso con miedo, me quedé sin palabras. «Espere aquí», dijo el hombre. Me dejó sola sobre una alfombra que seguramente valía más que mi alquiler de todo un año. Oí voces al otro lado. Hombres hablando en italiano. Rápido. Tenso. Luego una voz cambió al español. ¿Estás seguro de esto? La respuesta llegó baja, firme. Una voz que reconocí al instante. Déjanos. Pasos. Y entonces apareció él. Dante Moretti. A la luz del día era todavía más imponente que bajo la lluvia. Llevaba un traje gris oscuro, perfectamente hecho para su cuerpo. El cabello negro peinado hacia atrás. La barba recortada. Los ojos intensos clavados en mí con esa atención que hacía imposible sentirse invisible. Elena Bellini, dijo. Mi nombre sonó distinto en su boca. Más lento. Más peligroso. Bienvenida. Tragué saliva. Mandó traerme aquí. Sus labios se curvaron apenas. No era una sonrisa. Pero se parecía. Sí. ¿Por qué? Él caminó hacia una mesa lateral donde había botellas de cristal y vasos bajos. Se sirvió un poco de licor ámbar, sin apartar del todo la mirada de mí. Perdiste tu trabajo esta mañana. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo sabe eso? Me gusta saber cosas sobre las personas que me interesan. Ahora sí sonrió. Breve. Controlado. Demasiado seguro. Y tú, Elena, me interesas, sentí que la sospecha me endurecía la voz. No me conoce. Dante levantó el vaso y bebió un sorbo, como si mi desconfianza no le molestara en absoluto. Te conozco más de lo que imaginas. Se acercó a una mesa baja y tomó una carpeta. Luego se sentó frente a mí, con esa calma peligrosa de los hombres que nunca hacen un movimiento sin motivo. Elena María Bellini, 25 años, dijo, abriendo la carpeta. Hija de María Bellini. Padre no reconocido en el registro. Excelente expediente escolar. Rechazaste una beca parcial para estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid cuando tu madre enfermó. Me quedé inmóvil. Él continuó. Trabajaste en varios empleos al mismo tiempo para pagar su tratamiento. Después de su muerte, encadenaste trabajos en hostelería mientras seguías cursos nocturnos. Y ahora estás a un alquiler impagado de quedarte en la calle. Cada palabra era exacta. Cada detalle. Como si hubiera puesto mi vida sobre una mesa y la hubiera desmontado pieza por pieza. ¿Cómo se atreve? Susurré. Él cerró la carpeta con suavidad. Me atrevo a muchas cosas, Elena. Sus ojos no se apartaron de los míos. Entre ellas, ofrecerte una salida. Solté una risa breve, sin humor. ¿Una salida? ¿Trabajando para usted? Sí. ¿Haciendo qué? Como mi asistente personal. Lo miré fijamente. Por un momento pensé que no había oído bien. ¿Su qué? Mi agenda es compleja. Mis negocios también. Necesito a alguien inteligente, organizada, discreta y que no se intimide con facilidad. Se inclinó un poco hacia mí. ¿Y tú no te intimidas fácilmente? ¿Y crees saber eso porque choqué con usted bajo la lluvia? Lo creo porque, cuando supiste quién era, no bajaste la mirada. Sentí un pequeño escalofrío. Eso fue cansancio. No valentía. A veces son casi lo mismo. Quise apartar la vista, pero no pude. Hay cientos de personas mejor preparadas para ese trabajo. Sin duda. Entonces, ¿por qué yo? Dante apoyó el vaso sobre la mesa y respondió sin prisa. Porque no son tú. La forma en que lo dijo me dejó sin aire. Directo. Simple. Como si para él fuera razón suficiente. No sabe nada de mí, repetí, aunque ya sonaba menos convencida.
Una chispa de algo parecido al humor cruzó su expresión. Sé que sobrevives mejor que la mayoría. Sé que piensas antes de hablar. Sé que observas. Y sé que, incluso ahora, sigues haciendo preguntas en vez de temblar. No quería admitir que tenía razón. ¿Y si digo que no? Él se encogió apenas de hombros. Entonces Marco te llevará de vuelta a casa y mañana seguirás buscando trabajo. ¿Así de fácil? No obligo a nadie a trabajar para mí, Elena. Lo dijo con una serenidad casi elegante. Y, sin embargo, todo en él sugería que rara vez escuchaba un no. Pero sí acostumbra a investigar a la gente. Y a seguirla. Por primera vez vi algo distinto en sus ojos. Aprobación. Como si mi atrevimiento le gustara. Acostumbro a proteger lo que me interesa. El silencio se hizo espeso. Yo debí levantarme e irme. Debí negarme a seguir allí. En cambio, lo que salió de mi boca fue: ¿cuánto paga? Dante nombró una cifra. Parpadeé. Era más del triple de lo que ganaba en la cafetería. Tal vez más. Sentí vértigo. Con ese dinero podría ponerme al día con el alquiler. Salir de deudas. Volver a estudiar en serio. Dejar de vivir al borde del desastre. Ese sería el salario inicial, añadió. Revisión a los 90 días. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Gestionar mi agenda. Organizar reuniones. Filtrar llamadas. Coordinar viajes. Resolver problemas antes de que lleguen a mí. ¿Y nada más? Dante sostuvo mi mirada. Nada ilegal. Nada inmoral. A menos que consideres inmoral la eficiencia. Lo dijo con una calma tan impecable que casi me hizo sonreír. Casi. Necesito pensarlo. Él asintió como si ya lo esperara. Sacó un teléfono del bolsillo interior de la chaqueta y lo dejó sobre la mesa, entre los dos. Era nuevo. Elegante. Demasiado caro para mí. Es tuyo si aceptas. Mi número ya está guardado. Luego puso una pequeña llave metálica junto al teléfono. ¿Y eso? La entrada de servicio del lado sur del edificio. Lo miré, confundida. ¿Me está dando una llave antes de que haya dicho que sí? Sus labios se curvaron apenas. Digamos que prefiero anticiparme. Tomé el teléfono despacio. Noté su peso. La realidad que prometía. El peligro que contenía. Esto es mucho para alguien a quien acaba de conocer. Dante se puso de pie. Tal vez. Luego se acercó tanto que volví a percibir su colonia, esa mezcla de madera, humo y algo oscuro que me alteraba más de lo razonable. O tal vez es muy poco para algo que quiero. Mi pulso se aceleró. No pregunté qué quería decir exactamente. No estaba segura de querer saberlo. Marco apareció en la puerta como si hubiera estado esperando una señal silenciosa. Te llevará a casa, dijo Dante. Yo también me levanté. No me quedaré a cenar, si eso iba a proponer. Esta vez sí sonrió de verdad. Breve, cálido, inesperado. Entonces te conozco mejor de lo que pensaba. Antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano. Le dio la vuelta con delicadeza y dejó la llave en mi palma. Sus dedos se cerraron un instante sobre los míos. El teléfono tiene mi número privado, murmuró. La llave abre una puerta. De una forma u otra, volveré a verte, Elena Bellini. No fue una amenaza. Fue una certeza. Y eso, de algún modo, resultó más perturbador. Esa noche apenas dormí. Me pasé horas caminando por mi piso diminuto, mirando el teléfono y la llave sobre la encimera como si hubieran llegado desde otra vida. Cada vez que decidía rechazar la oferta, veía las facturas. Cada vez que pensaba en aceptar, recordaba quién era Dante Moretti. Al amanecer, el cansancio decidió por mí. Lo llamé. Respondió al primer tono. Ya lo has decidido. Ni un hola. Ni una pregunta. Solo esa seguridad irritante. Sí, dije. Acepto,
pero con condiciones. Hubo una pausa breve. Te escucho. No haré nada ilegal. No mentiré por usted. Y si en algún momento no me siento cómoda, me iré. Condiciones razonables. Podía oír la sonrisa en su voz. ¿Puedes empezar hoy? Y así, sin más, mi vida cambió. Horas después, Marco llegó con otro hombre trajeado. Empacaron mis pocas cosas con una eficiencia que me hizo sentir que mi antigua vida cabía en demasiado poco espacio. Por la tarde, ya estaba instalada en un apartamento del piso 45 del edificio de Dante. No era el ático. Pero estaba lo bastante cerca como para que él pudiera llamarme en cualquier momento. El piso era 3 veces más grande que mi estudio. Ventanales enormes. Muebles modernos. Una cocina tan impecable que me daba miedo tocarla. Allí me recibió Sofía, la administradora de la casa. Profesional. Serena. Impecable. Me entregó una tableta con horarios, contactos y protocolos. En el armario del dormitorio colgaban varios conjuntos elegantes, todos de mi talla exacta. El señor Moretti valora la puntualidad y la preparación, explicó Sofía con tono neutro. Durante los próximos días me acompañará para aprender sus rutinas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él? Pregunté. 15 años. Entonces lo conoce bien. Sofía me sostuvo la mirada solo un instante. Lo suficiente para saber que no conviene hacerlo esperar. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. Aprendí que Dante tenía negocios legales por toda la ciudad, restaurantes, clubes privados, propiedades, importadoras. Y también aprendí que alrededor de esos negocios flotaba otra cosa. Algo menos claro. Más oscuro. Una tensión que se activaba cuando ciertos hombres llegaban al ático y bajaban la voz al verme. Aprendí que se levantaba temprano, hacía ejercicio todos los días y resolvía lo más importante antes del mediodía. Que prefería el espresso o al café largo. Que detestaba los calendarios digitales, aunque los necesitara. Que jamás atendía llamadas durante las comidas. Que todos a su alrededor lo observaban con una mezcla de respeto, miedo y lealtad que yo nunca había visto. Y que, a veces, se quedaba inmóvil frente a los ventanales, mirando Madrid desde lo alto con una quietud casi melancólica. Al cuarto día, Sofía me entregó una nueva tarjeta de acceso. A partir de hoy asumirás tus funciones por completo. ¿Estás satisfecho con tu progreso? La advertencia silenciosa fue clara. No lo decepciones. Subí al ático para mi primera reunión matinal a solas con él. Había repasado su agenda 3 veces. Me había puesto uno de los trajes que me habían dado. Aún así, las manos me temblaban un poco cuando usé la tarjeta en el ascensor privado. Cuando las puertas se abrieron, Dante ya estaba esperando. Llevaba ropa deportiva oscura. El cabello algo húmedo. Una fina capa de sudor brillando en su cuello. Era la versión más informal que había visto de él y, extrañamente, eso lo hacía todavía más peligroso. Buenos días, Elena. Se colocó a mi lado dentro del ascensor antes de dejarme salir. Camine conmigo. Tiene una reunión a las 9 con... Conozco mi agenda, me interrumpió, sin brusquedad. Quiero otra cosa. Pulsó el botón que llevaba a la terraza ajardinada del edificio. Quiero saber qué impresión te han dejado estos días. El ascensor descendió en silencio. Yo respiré hondo. Todo ha sido eficiente. Una pequeña sonrisa apareció en su boca. Respuesta diplomática. Las puertas se abrieron. La terraza era un oasis sobre la ciudad. Piedra, árboles, plantas cuidadas y el rumor constante de una fuente. Dante empezó a caminar despacio. Dime algo más honesto. Lo seguí por el sendero. Su mundo es impresionante, admití. Pero sigo sin entender por qué me eligió a mí. Se detuvo junto a la fuente y me miró. ¿Sabes por qué la gente me teme, Elena? Tardé un segundo en responder. Por lo que creen que es capaz de hacer. Él negó levemente. No. Me temen por lo que imaginan que podría hacer.
La percepción es un arma poderosa. Luego dio un paso más cerca. ¿Y tú, qué percibes cuando me miras? Yo lo observé de verdad. No solo el traje invisible que llevaba incluso vestido de forma casual. No solo su poder. También su control. Su inteligencia. Su oscuridad. Y algo más difícil de nombrar. Peligro, dije al fin. Pero no caos. Usted no es un hombre impulsivo. Es contenido. Deliberado. Algo brilló en sus ojos. La noche de la lluvia, cuando caíste contra mí, ¿qué sentiste? El calor me subió a la cara. Miedo. Él esperó. Y algo más. Tragué saliva. Como si, de alguna forma, ya lo conociera. El silencio entre nosotros se volvió denso. Dante levantó la mano y me rozó la mejilla con infinita suavidad. Por eso te contraté. Elena Bellini, dijo en voz baja. Porque me ves con claridad. Su teléfono sonó. La magia del momento se rompió. Él miró la pantalla y su expresión cambió al instante. Adelanten la reunión con Valdés. Y preparen el dossier de Westlake. Volvía a ser el hombre de negocios. El hombre que siempre estaba un paso por delante. Yo asentí, tomé nota en la tableta y lo seguí de vuelta al ascensor. Pero algo había cambiado. Una línea se había tocado. Y ya no estaba segura de poder fingir que no existía. Las semanas siguientes encontraron su propio ritmo. Durante el día, yo era la asistente perfecta. O al menos intentaba serlo. Organizaba reuniones, filtraba llamadas, preparaba informes, actualizaba agendas y aprendía a leer las necesidades de Dante antes de que él tuviera que decirlas en voz alta. No era fácil. Nada en su mundo era simple. Cada nombre tenía un peso. Cada reunión escondía una intención. Cada silencio decía algo. Poco a poco aprendí la jerarquía invisible que lo rodeaba. ¿Quién podía entrar sin anunciarse? ¿Quién esperaba de pie? ¿Quién bajaba la voz cuando él miraba? ¿Quién sonreía demasiado y quién nunca sonreía? Aprendí también sus pequeñas costumbres. El expreso doble antes de las 7. El periódico económico doblado siempre por la mitad. Las llamadas que aceptaba de inmediato. Las que rechazaba sin mirar. La manera en que sus hombres se tensaban cuando él permanecía demasiado callado. Y la forma en que una habitación entera cambiaba cuando Dante Moretti cruzaba la puerta. Era como si todos los cuerpos se reordenaran a su alrededor. Como si él fuera el centro de gravedad. Pero entre toda esa eficiencia, entre los horarios, los negocios y las órdenes dadas en voz baja, empezaron a aparecer momentos distintos. Breves. Peligrosos. Su mano rozando la mía un segundo más de lo necesario cuando le entregaba documentos. Sus ojos buscándome al otro lado de una sala llena de hombres poderosos. Las noches tardías en su despacho, cuando todos se habían ido y la ciudad brillaba detrás de los ventanales. Al principio hablábamos de trabajo. Después, sin saber exactamente cuándo, empezamos a hablar de otras cosas. Supe que su padre había muerto cuando Dante tenía 26 años. Demasiado joven para heredar un imperio. Demasiado joven para cargar con tantos enemigos. Supe que tenía una hermana mayor viviendo en Italia con su familia, lejos de los negocios, lejos de Madrid, lejos de todo lo que pudiera mancharla. Supe que hablaba 4 idiomas con fluidez. Y que tocaba el piano cuando no podía dormir. Aquello me sorprendió. No lograba imaginar sus manos, esas manos que podían ordenar la vida o la muerte con un gesto, moviéndose sobre un teclado con delicadeza. Pero una noche lo escuché. Yo había subido al ático para dejar unos documentos antes de marcharme. Las luces estaban bajas. El edificio casi en silencio. Entonces oí la música. Una melodía lenta. Triste. Entré sin hacer ruido y lo encontré en el salón, sentado frente a un piano negro junto a la ventana. No tocaba para nadie. Quizá por eso sonaba tan verdadero. Me quedé quieta, sin querer interrumpir. Pero él supo que estaba allí. Mi madre decía que solo era honesto cuando tocaba, dijo sin mirarme.
La última nota quedó suspendida en el aire. ¿Y tenía razón? Dante bajó las manos. Casi siempre. Esa noche no hablamos de negocios. Me preguntó por mi madre. Y yo, contra todo instinto, le hablé de ella. De su enfermedad. De los hospitales. De las noches en que yo fingía no tener miedo para que ella no se sintiera culpable. De mis sueños abandonados de estudiar arquitectura. De cómo, después de su muerte, el silencio de mi piso se volvió tan grande que a veces me parecía una segunda persona viviendo conmigo. Dante me escuchó sin interrumpir. Sin darme consejos. Sin intentar arreglar algo que ya estaba roto. Solo escuchó. Y eso me desarmó más que cualquier gesto amable. Has estado sola demasiado tiempo, dijo al final. Estábamos en la terraza, compartiendo una cena tardía que él apenas había tocado. Madrid se extendía bajo nosotros como un mar de luces. Eso no es bueno para nadie. Lo miré por encima de mi copa de vino. Lo dice el hombre que mantiene a todo el mundo a distancia. Pensé que se molestaría. Pero Dante soltó una risa baja. Auténtica. Una risa que no le había oído casi nunca. Quizá por eso lo reconozco en ti. Sonreí, aunque había una pregunta que llevaba semanas creciendo dentro de mí. ¿Por qué nadie pregunta por su anterior asistente? Su expresión cambió. No de forma brusca. Pero la vi cerrarse. ¿Por qué no hubo una? ¿Nunca? Durante más de un año, no. ¿Por qué? Dante me observó durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Ese puesto exige una confianza extraordinaria. ¿Y confía en mí? No pude ocultar la incredulidad. ¿Después de un mes? Confié en ti en el momento en que me miraste a los ojos bajo la lluvia. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Algunas cosas no se explican, Elena. Solo se reconocen. Mi corazón empezó a latir más rápido. Llevaba semanas luchando contra esa atracción. Contra esa fuerza silenciosa que me empujaba hacia él desde la primera noche. Me repetía que era mi jefe. Que era peligroso. Que había partes de su vida que yo no entendía y quizá no quería entender. Pero cuando estaba frente a mí, cuando hablaba así, esas razones perdían peso. Es tarde, dije, poniéndome de pie demasiado rápido. Mañana tiene una reunión temprano. Dante también se levantó. Más cerca de lo que esperaba. Siempre tan preocupada por mi agenda. Es mi trabajo. ¿Eso es todo lo que soy para ti? Su voz bajó. Suave. Demasiado suave. ¿Un trabajo? Di un paso atrás. Tiene que serlo. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme que sea otra cosa. Lo miré directamente, aunque me costó. Sé quién es, Dante. Era la primera vez que usaba su nombre sin el señor delante. Sonó íntimo. Casi prohibido. Sus ojos se oscurecieron. ¿Lo sabes? Sé lo que la gente dice que hace. Hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y la verdad. ¿La hay? Dante se acercó despacio. No como un hombre que invade. Sino como uno que da tiempo para huir. Yo no me moví. Pregúntame lo que quieras, dijo. Te diré la verdad. Debí preguntar por los negocios que se cerraban de madrugada. Por los hombres armados que lo acompañaban. Por las conversaciones en italiano que terminaban cuando yo entraba en una habitación. Por los nombres que aparecían en los periódicos y también en su agenda privada. Pero no pregunté nada de eso. En cambio, dije. ¿Por qué yo? De verdad. Su mirada cambió. Se suavizó de una forma que me dejó sin defensa. Porque cuando me miras, ves al hombre. No al monstruo. Mis dedos se cerraron junto a mi cuerpo. No sé si eso es cierto. Yo sí. Levantó la mano y me tocó la cara. Su pulgar trazó mi pómulo con una lentitud que hizo que olvidara respirar. Porque tus manos no temblaron cuando me tocaste aquella noche. Aunque deberían haberlo hecho. Porque algo en mí reconoció algo en ti.
Sus dedos se deslizaron hacia mi cabello, sujetando con cuidado la parte de atrás de mi cabeza. Yo sabía que debía apartarme. Sabía que esa línea, si se cruzaba, no podría deshacerse. Pero llevaba semanas sintiendo su presencia incluso cuando no estaba cerca. Semanas recordando el calor de sus manos. Semanas tratando de convencerme de que una mujer como yo no debía desear a un hombre como él. Esto es un error, susurré. Y aún así, me incliné hacia él. No, murmuró Dante, con sus labios ya a centímetros de los míos. Esto era inevitable. Cuando me besó, no fue como esperaba. No fue posesivo. No fue brusco. Fue lento. Cuidadoso. Como si yo fuera algo frágil que no quería romper. Y quizá eso fue lo que me venció. No su poder. No su peligro. Sino su contención. El esfuerzo visible de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería, eligiendo pedirme permiso con cada roce. Mis manos subieron a su pecho. Sentí su corazón bajo la tela. Firme. Vivo. Cercano. El beso se volvió más profundo. Más urgente. Y por un momento dejé de pensar. Dejé de recordar quién era él. ¿Quién era yo? ¿Qué podía costarme aquello? Entonces sonó su teléfono. El sonido rompió el aire como un cristal. Dante se apartó apenas. Miró la pantalla. Y todo en su rostro cambió. La suavidad desapareció. En su lugar apareció la máscara que yo conocía de las reuniones difíciles. Tengo que atender. Asentí, intentando recuperar el aliento. Quizá agradecida por la interrupción. Quizá furiosa con ella. Él me miró con una intensidad que hizo que las rodillas me flaquearan. Continuaremos esta conversación. No era una pregunta. Era una promesa. Pero no la continuamos. No esa noche. Ni al día siguiente. Una crisis en uno de sus negocios lo sacó de Madrid durante varios días. Sofía dijo poco. Marco dijo menos. Y yo me quedé en el ático, gestionando llamadas, aplazando reuniones y fingiendo que todo seguía bajo control. Pero en su ausencia empecé a ver demasiado. Conversaciones que no debía escuchar. Referencias a envíos. A territorios. A hombres cuyos nombres reconocía de noticias sobre crimen organizado. Una vez encontré, en su despacho, un cajón cerrado que Sofía me advirtió expresamente no tocar. No necesitaba abrirlo para saber que contenía algo que no pertenecía al mundo legal. La evidencia se acumulaba. Lenta. Imposible de ignorar. Dante Moretti no era solo un empresario poderoso. Había sangre en los bordes de su imperio. Y aún así, también veía al hombre que pagaba tratamientos médicos de niños sin poner su nombre en ninguna donación. Al hombre que protegía a empleados antiguos como si fueran familia. Al hombre que seguía un código personal que yo todavía no comprendía, pero que para él parecía más fuerte que cualquier ley escrita. Volvió al quinto día. Antes de lo esperado. Yo estaba en su despacho organizando unos expedientes cuando las puertas del ascensor se abrieron. Dante entró con el traje algo arrugado por el viaje, el cabello menos perfecto, sombras bajo los ojos. Parecía cansado. Pero cuando me vio, algo se iluminó en su mirada. Bienvenido, dije, tratando de sonar profesional. Como si no recordara su boca sobre la mía. Como si no hubiera contado las horas. Él cruzó la habitación en largas zancadas. Antes de que pudiera decir nada, tomó mi rostro entre sus manos. No más fingir, dijo, con la voz áspera. No más muros entre nosotros. Esta vez el beso no fue cuidadoso. Fue hambre. Fuego. Todo lo que habíamos contenido durante semanas rompiéndose de golpe. Sus brazos me rodearon, acercándome a él como si quisiera borrar el espacio entre nuestros cuerpos. Y yo respondí con la misma fuerza. Porque ya no podía mentirme. Lo deseaba. Lo había deseado desde aquella noche bajo la lluvia. Dime que pare, murmuró contra mi cuello. Dime que esto no es lo que quieres. No puedo, susurré, sin aliento.
No quiero. Me levantó con facilidad y me sentó en el borde de su escritorio. Sus manos se enredaron en mi cabello, las mías en su chaqueta, acercándolo más, siempre más. ¿Tienes idea de lo que me haces?, dijo, con la respiración pesada. ¿De cómo no he pensado en otra cosa? No pude responder. Solo pude besarlo otra vez. Entonces se quedó inmóvil. Su cuerpo se tensó. Un segundo después lo oí. El sonido del ascensor. Alguien llegaba. Dante reaccionó con una rapidez impresionante. Se colocó delante de mí, protegiéndome de la vista justo cuando las puertas se abrieron. Marco apareció con otro hombre al que no reconocí. Señor, empezó. Luego se detuvo. Sus ojos entendieron más de lo que dijo. Disculpe la interrupción. Tenemos una situación. Dante no se movió. ¿Qué tipo de situación? Marco miró brevemente hacia mí. De las que requieren su atención inmediata. La expresión de Dante se cerró. Volvió a ser el hombre que todos temían. Dadnos un momento. Marco y el otro hombre retrocedieron hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Dante se volvió hacia mí, arreglándose la corbata con movimientos precisos. Tengo que ocuparme de esto. Le sujeté el brazo. ¿Qué pasa? Por un instante, sus ojos se suavizaron. Nada de lo que debas preocuparte. No me mientas. Mi voz salió baja. Pero firme. Dante me acarició la mejilla. Nunca eso. Luego me besó una vez, breve, intenso. Pero hay partes de mi vida que aún no estás preparada para ver. ¿Aún? Todavía no. Y con esa respuesta, se marchó. Me quedé sola en su despacho, con los labios aún ardiendo y la mente llena de preguntas. Desde los ventanales lo vi salir del edificio minutos después, rodeado de Marco y 3 hombres más. Subieron a varios coches negros y desaparecieron entre el tráfico de Madrid. Algo iba mal. Muy mal. Y tenía todo que ver con el lado de Dante Moretti que yo había intentado ignorar. El lado que hacía que la gente bajara la voz. El lado que guardaba armas. El lado que resolvía problemas lejos de la luz. Apoyé la palma contra el cristal frío. Había dejado que mi corazón se acercara a un hombre que no conocía por completo. A un hombre cuyo mundo obedecía reglas que yo no entendía. Y mientras la noche caía sobre Madrid, una pregunta empezó a repetirse dentro de mí. ¿En qué me había metido? Dante no volvió esa noche. Ni al día siguiente, Dante no volvió esa noche. Ni al día siguiente. Por la mañana, Sofía apareció en el ático con el rostro más serio de lo habitual. El señor Moretti ha tenido que atender un asunto urgente, dijo, dejando una carpeta sobre mi escritorio. Usted continuará gestionando su agenda desde aquí. ¿Cuándo volverá? Sofía me miró con cuidado. Como si estuviera midiendo cuánto podía decirme. Cuando todo esté resuelto. ¿Qué es todo, Sofía? Su expresión se cerró. Eso no le corresponde saberlo. Pero sí me correspondía. Quizá antes no. Quizá cuando solo era su asistente, podía aceptar silencios, puertas cerradas y llamadas en clave. Pero desde el momento en que Dante me besó. Desde el momento en que yo le devolví ese beso. Su mundo había dejado de ser algo que ocurría al otro lado de una pared. Pasé el día trabajando como si nada sucediera. Cancelé reuniones. Respondí llamadas. Reorganicé viajes. Mantuve la voz firme mientras por dentro imaginaba 1000 posibilidades. ¿Estaba Dante en peligro? ¿O era él el peligro? Al caer la noche, tomé una decisión. Si nadie iba a decirme la verdad, tendría que buscarla. Esperé a que el equipo de seguridad hiciera su ronda. Luego entré en el despacho privado de Dante. Nunca había estado allí sola a esas horas. Todo parecía más grande en la penumbra. Más prohibido. Revisé cajones, archivadores, estantes. Casi todo estaba cerrado con llave. Pero durante semanas había observado más de lo que Dante imaginaba. Una vez lo vi abrir un panel oculto bajo el escritorio.
Me acerqué, palpé la madera, presioné donde recordaba. El panel cedió. Dentro había una llave pequeña. El cajón se abrió con un sonido seco. Encontré documentos en italiano, fotografías de naves industriales cerca del puerto de Valencia, mapas de rutas, nombres de políticos, cantidades escritas junto a iniciales y un cuaderno de cuero gastado. Lo abrí con el corazón golpeándome las costillas. No entendí todo. Pero entendí lo suficiente. Pagos. Territorios. Envíos. Alianzas. Nombres que había oído en las noticias. La verdad estaba allí. Fría. Ordenada. Innegable. Dante Moretti no solo rozaba la oscuridad. La gobernaba. Estaba guardándolo todo exactamente como lo había encontrado cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Puerta Norte. Ahora. Ven sola. Me quedé inmóvil. El silencio del despacho pareció cerrarse alrededor de mí. ¿Una trampa? ¿Una advertencia? ¿Alguien que quería ayudarme? Volví a esconder la llave, cerré el cajón y salí hacia el corredor de servicio. La puerta norte conectaba con una escalera privada que Sofía me había mostrado el primer día, casi sin darle importancia. El pasillo estaba oscuro. Demasiado silencioso. Empujé la puerta metálica. Marco me esperaba al otro lado. No deberías estar aquí, dijo. ¿Dónde está Dante? Marco me observó durante unos segundos. Ocupándose de un problema. ¿Qué tipo de problema exige desaparecer 2 días? Uno que amenaza todo. Di un paso hacia él. No me hables como si fuera una niña. Algo parecido a una sonrisa cansada pasó por su rostro. Por eso él confía en ti. Entonces dime la verdad. Marco miró hacia la escalera, luego volvió a mí. Él me envió a buscarte. ¿Dante? Las cosas han empeorado. Y si vas a descubrir la verdad, será mejor que la escuches de él. El miedo y la curiosidad lucharon dentro de mí. Ir con Marco significaba entrar de lleno en el mundo que había intentado mirar de lejos. Quedarme significaba seguir segura. Pero ciega. Llévame con él. Salimos por una entrada de servicio. Un coche esperaba con el motor encendido. Madrid cambió al otro lado de los cristales, las avenidas elegantes quedaron atrás, luego los barrios iluminados, después las zonas industriales cercanas a las afueras. Finalmente llegamos a una nave abandonada. Por fuera parecía ruinosa. Por dentro era otra cosa. Un centro de operaciones. Pantallas. Mapas. Mesas cubiertas de documentos. Hombres y mujeres moviéndose con una urgencia controlada. Y en medio de todo, inclinado sobre una mesa, estaba Dante. Levantó la vista al vernos. Primero apareció la sorpresa. Luego la furia. Te dije que la mantuvieras alejada. Marco no bajó la mirada. Ya estaba buscando respuestas. Mejor que las oiga de ti. La mandíbula de Dante se tensó. Déjanos. Cuando todos salieron, el silencio entre nosotros pesó más que cualquier grito. Dante llevaba vaqueros oscuros y una camisa negra. Las sombras bajo sus ojos hablaban de noche sin dormir. Parecía más duro. Más peligroso. Más verdadero. No deberías estar aquí, dijo. Tú tampoco deberías esconderme la verdad. Cerró los ojos un instante. Se está preparando una guerra. Sentí que el aire se me iba. ¿Entre quiénes? Organizaciones rivales. Territorios. Gente que quiere romper el equilibrio que he mantenido durante años. ¿Y por qué ahora? Porque creen que me estoy volviendo débil. Su voz se endureció. Porque quiero cambiar las cosas. Me contó lo que había evitado decir durante semanas. Que su padre había construido el imperio Moretti sobre reglas antiguas, territorio, respeto, familia. Que al morir le dejó no solo negocios, sino enemigos. Que Dante llevaba años moviendo dinero hacia empresas legales, intentando preparar una salida. Restaurantes.
Inmobiliarias. Fundaciones. Proyectos de renovación urbana. Un futuro donde la gente que dependía de él pudiera trabajar sin miedo ni vergüenza. Pero hay quienes no quieren ese futuro, dijo. Para ellos, cambiar es traicionar. ¿Y qué hicieron? Su mirada se enfrió. Mataron a 2 de mis hombres. Robaron un cargamento. Y alguien de dentro les ayudó. La palabra quedó suspendida. Traición. En el mundo de Dante, sonaba como una sentencia. Yo encontré tu cuaderno, admití en voz baja. Vi nombres. Pagos. Rutas. Dante no pareció sorprendido. ¿Y aún así estás aquí? Lo miré. Sí. Algo se rompió en su expresión. No dureza. No control. Alivio. Se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. No tienes idea de lo extraordinaria que eres. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Marco apareció. Nos han encontrado. Dante cambió al instante. Ya no era el hombre que me tocaba con ternura. Era un comandante. Aseguren el perímetro. Preparen los coches. Ruta oeste. Me tomó de la mano y puso algo frío en mi palma. Una pistola pequeña. El peso me dio náuseas. No sé usar esto. Apunta al centro del cuerpo y aprieta el gatillo, dijo, serio. No dudes. Dante. Quédate entre Marco y yo. Si te digo que corras, corres. No hubo tiempo para más. Las luces bajaron. Los hombres tomaron posiciones. Alguien informó que 3 vehículos se acercaban. 8, quizá 10 hombres. La gente de Castellano. Entonces empezó el tiroteo. El primer disparo me atravesó los oídos. Dante me empujó detrás de una mesa metálica, cubriéndome parcialmente con su cuerpo mientras las balas rompían cristales y mordían las paredes. El aire se llenó de polvo, humo y gritos contenidos. Salida trasera. Gritó Marco. Nos rodean. Dante me sujetó la mano. Corrimos agachados hacia el fondo de la nave. Marco cubría nuestros movimientos. Otros hombres respondían al fuego para ganar segundos. Ya casi habíamos llegado a la puerta cuando una figura apareció entre las sombras. Lo reconocí. Uno de los nuevos guardias del edificio. Levantó el arma hacia el pecho de Dante. Castellano manda saludos. Todo se volvió lento. Vi la mano de Dante buscando su pistola. Vi el dedo del traidor tensarse. Y antes de pensar, levanté el arma que Dante me había dado. Disparé. El retroceso me sacudió el brazo. El sonido fue brutal. El hombre dio un paso atrás, sorprendido. Su disparo se perdió contra la pared. Dante terminó lo que yo había empezado. 2 disparos. Precisos. Definitivos. Después ya estábamos fuera. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Un coche esperaba. Dante prácticamente me metió dentro y entró detrás de mí. Marco tomó el volante y salimos a toda velocidad mientras los disparos seguían detrás. ¿Estás herida?, preguntó Dante, revisándome con manos urgentes. Negué con la cabeza. No podía hablar. La pistola seguía en mi mano. Mis dedos no querían soltarla. Dante me la quitó con cuidado. Me salvaste la vida. Miré mis manos. No había sangre. Pero yo la sentía igual. Le disparé. No lo mataste tú, dijo con firmeza. Fui yo. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. Había elegido. En un segundo imposible, había elegido la vida de Dante sobre la de otro hombre. Dante me atrajo contra su pecho mientras el temblor me rompía por dentro. Lo siento, murmuró contra mi cabello. Siento que hayas tenido que ver esto. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Condujimos durante horas. Madrid quedó atrás. Las luces se fueron apagando en la distancia. Nadie habló mucho. Marco miraba los espejos.
Dante enviaba mensajes con una mano y con la otra me mantenía pegada a él, como si pudiera evitar que el mundo volviera a tocarme. Cerca del amanecer entramos por una carretera privada rodeada de árboles. Una verja se abrió automáticamente. Al fondo apareció una casa moderna de piedra y cristal, aislada junto a un embalse oscuro. Una propiedad fuera de los registros, dijo Dante. Muy pocos saben que existe. Dentro, la casa era cálida, silenciosa, demasiado hermosa para una noche como aquella. Dante me llevó a un dormitorio. Dúchate. Te ayudará. Cuando se volvió para irse, le sujeté la muñeca. No te vayas. Sus ojos cambiaron. Estaré fuera de la puerta. El agua caliente arrastró el polvo, el olor a pólvora, el sudor frío. Pero no la memoria. Me puse un jersey suave y unos pantalones que encontré en el armario. Nuevos. De mi talla. Cuando salí, Dante estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Al verme levantó la mirada. Por primera vez desde que lo conocía, no intentaba esconder nada. Nunca quise esto para ti. Me acerqué. Pero ya pasó. Sí. Tomó mis manos y apoyó la frente contra mi abdomen. Yo hundí los dedos en su cabello, sin saber cómo consolar a un hombre que parecía cargar con una ciudad entera sobre los hombros. ¿Qué pasa ahora? Levantó la vista. Sobrevivimos. Encontramos al resto de los traidores. Y terminamos esta guerra antes de que empiece de verdad. No sé si puedo vivir así, Dante. Mirando siempre hacia atrás. Esperando violencia. Su rostro se tensó. ¿Quieres irte? Respiré hondo. No. Quiero que sea diferente. Su brazo me rodeó. Yo también. Entonces me llevó a un estudio, abrió un panel oculto y sacó carpetas, registros, un portátil. Este es mi plan completo, dijo. La transición. Los negocios legales. Las propiedades. Las fundaciones. Nadie ha visto todo esto. Ni siquiera Marco. Pasamos horas revisándolo. Y cuanto más veía, más entendía. No era una fantasía. Era difícil. Lento. Peligroso. Pero posible. Esto puede funcionar, dije, mirando una hoja de proyecciones. Si se hace bien. Dante me observó. Con el apoyo correcto. Entendí lo que me ofrecía. No solo un empleo. No solo un lugar a su lado. Un papel real en la construcción de algo distinto. Estudié arquitectura antes de que mi madre enfermara, murmuré. Luego administración. Podría ayudar con los proyectos legales. Con la renovación urbana. Con las fundaciones. Por primera vez en toda la noche, en sus ojos apareció algo parecido a esperanza. Serías perfecta para eso. El amanecer empezaba a iluminar los ventanales cuando el cansancio nos venció. Me acosté y, cuando Dante hizo ademán de irse, tomé su mano. Quédate. No discutió. Se tumbó a mi lado. Apoyé la cabeza en su pecho y escuché su corazón. Vivo. Firme. Gracias a una decisión que todavía me dolía. ¿Qué pasará mañana? Pregunté, ya medio dormida. Sus brazos se cerraron alrededor de mí. Lo enfrentaremos juntos. Y por primera vez, aunque el miedo seguía allí, le creí. Cuando desperté, la cama estaba vacía. El lado de Dante estaba frío. Me incorporé despacio, con el cuerpo pesado y la mente todavía atrapada entre el sueño y el sonido de los disparos. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. Luego todo volvió. La nave. El traidor. La huida. Dante. Me puse una bata que encontré en el armario y seguí el murmullo de voces hasta la cocina. Dante estaba allí con Marco y dos hombres de su equipo. Había papeles extendidos sobre la isla, fotografías, planos, nombres escritos a mano. Todos callaron cuando entré. Dante fue el primero en moverse. Se acercó a mí y me rodeó la cintura con un brazo,
como si aquel gesto respondiera a una pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Hay noticias?, pregunté. Marco miró a Dante antes de responder. Identificamos a varios hombres de Castellano en el ataque. 2 murieron. Los demás escaparon. ¿Y los nuestros? La palabra salió sola. Nuestros. Dante me miró de reojo. En sus ojos apareció algo cálido, breve, casi agradecido. Uno herido, dijo. Ya lo atiende nuestro médico. El resto llegó a casa seguras. ¿Y el traidor? Muerto, respondió Marco. Pero no sabemos si actuaba solo. Uno de los hombres soltó una risa seca. Nunca actúan solos. Dante apoyó las manos sobre la mesa. Por eso debemos movernos rápido. Si dejamos que esto se alargue, otros creerán que pueden atacarnos. ¿Cuál es el plan? Los hombres intercambiaron miradas. Era claro que no les gustaba que yo estuviera allí. Marco incluso abrió la boca para hablar, pero Dante lo interrumpió. Elena se queda. Su tono no admitía discusión. Ha demostrado más lealtad en una noche que otros en años. El silencio que siguió fue suficiente. Nadie volvió a cuestionarme. Dante señaló el plano de un restaurante elegante en el centro de Madrid. Habrá una reunión esta noche. Terreno neutral. Representantes de las familias principales. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿De esta noche? No podemos esperar. ¿Y si es una trampa? Lo es, dijo Dante sin apartar la vista del plano. Pero también es una oportunidad. Estudiamos entradas, salidas, posiciones de seguridad. Yo escuché con atención. Al principio solo observaba, pero pronto empecé a notar cosas. Un punto ciego junto a la cocina. Un pasillo de servicio demasiado estrecho. Un acceso trasero que podía bloquearse con facilidad. Cuando lo mencioné, los hombres me miraron con sorpresa. Dante no. Él solo asintió. Como si siempre hubiera sabido que yo podía ver lo que otros pasaban por alto. Cuando la reunión terminó, me llevó aparte. No tienes que venir. Sí tengo. Elena, puedo protegerte aquí. No quiero que me protejas escondiéndome. Me acerqué un poco más. Dijiste que enfrentaríamos esto juntos. Su expresión se suavizó. Lo dije. Entonces confía en mí. Dante me observó durante un largo instante. Luego asintió. Vendrás conmigo. Llevarás chaleco bajo la ropa. Marco será tu sombra si nos separamos. Y si te doy una orden, la obedeces sin discutir. Entendido. Me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. No como un jefe. No como un hombre poderoso. Sino como alguien que, por primera vez, tenía miedo de perder algo. Nunca pensé que alguien elegiría quedarse a mi lado sabiendo la verdad, murmuró contra mi cabello. Cerré los ojos. Yo tampoco pensé que sería capaz de hacerlo. Por la tarde me prepararon un vestido negro, elegante pero discreto, lo bastante amplio para ocultar el chaleco. Dante apareció con uno de sus trajes impecables. Desde fuera parecía invencible. Yo ya sabía mirar mejor. Vi la tensión en sus hombros. La vigilancia en sus ojos. La forma en que su mano buscó la mía antes de subir al coche. El restaurante estaba cerrado al público. Un lugar italiano antiguo, de madera oscura, manteles blancos y luces bajas. La clase de sitio donde los secretos podían sentarse a la mesa sin llamar la atención. Dante entró conmigo a su lado. Las conversaciones murieron poco a poco. Sentí todas las miradas sobre mí. Curiosidad. Desprecio. Advertencia. Al fondo, en la cabecera de la mesa, estaba Anthony Castellano. Mayor. Cabello gris acero. Ojos fríos. A su lado reconocí a un hombre que había visto muchas veces en el ático, Víctor Valdés. Siempre correcto. Siempre respetuoso. Siempre demasiado silencioso. La traición, a veces, tiene cara conocida. Moretti, dijo Castellano.
Valiente de tu parte venir después de lo ocurrido. Valdés sonrió apenas. Y más valiente traer a tu mujer. Dante no reaccionó, pero su mano se apoyó en la parte baja de mi espalda. La señorita Bellini está aquí como mi asesora. Se queda. Castellano me estudió con interés. Entonces siéntense. No desperdiciemos la noche. Lo que siguió no fue una conversación. Fue una batalla sin disparos. Dante expuso pruebas de la incursión de Castellano en su territorio, de la traición de Valdés, del ataque a la nave, de los hombres muertos. Ellos respondieron acusándolo de debilitar las estructuras antiguas. De querer convertir un imperio en una empresa. De olvidar la sangre sobre la que se había construido su apellido. Dante escuchó sin perder la calma. Pero yo sentía la violencia debajo de cada palabra. En varias ocasiones se inclinó hacia mí y me pidió opinión en voz baja. Eso irritó a los hombres de la mesa más que cualquier amenaza. Porque no entendían mi presencia. Y eso les molestaba. Los viejos métodos se están muriendo, dijo Dante finalmente. Podemos evolucionar o podemos matarnos entre nosotros peleando por restos cada vez más pequeños. Castellano soltó una risa áspera. Bonito discurso. Pero los discursos no mantienen territorios. No, aceptó Dante. Las acciones sí. Marco colocó una memoria USB sobre la mesa. El gesto hizo que varios hombres se tensaran. Ahí hay pruebas de fraude financiero dentro de tu organización, Anthony, dijo Dante. Suficiente para interesar a fiscales, bancos y enemigos. Hay 3 copias más en lugares seguros. Si algo me ocurre a mí, o a alguien bajo mi protección, se enviarán automáticamente. El rostro de Castellano se endureció. Valdés perdió color. No lo harías, dijo. Dante lo miró con una tranquilidad terrible. Sí. Una sola palabra. Y todos lo creyeron. Porque Dante Moretti no amenazaba para impresionar. Amenazaba cuando ya había decidido hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El silencio se alargó. Yo podía sentir a los hombres armados alrededor del salón preparados para moverse. Un gesto equivocado. Una palabra mal colocada. Y todo terminaría en sangre. Entonces Castellano se recostó en su silla. Tienes agallas, Moretti. Eso no puedo negarlo. Sus ojos pasaron de Dante a mí. Muy bien. Hablemos de términos. La tensión no desapareció, pero cambió de forma. Durante casi 2 horas negociaron. Territorios. Compensaciones. Rutas. Garantías. Castigos. Transiciones graduales. Dante no cedió en lo esencial, pero ofreció salidas donde otros solo habrían ofrecido venganza. Y yo entendí entonces lo que él intentaba hacer. No estaba renunciando al poder. Estaba cambiando la forma de usarlo. Cuando se firmaron los acuerdos, la paz que quedó sobre la mesa era frágil. Temporal. Imperfecta. Pero era paz. Al levantarnos, Castellano se acercó a mí. «Vos eres la mujer más valiente que he conocido», dijo, «o la más imprudente». Lo miré sin bajar la vista. Quizá ambas cosas. Una sonrisa cansada cruzó su rostro. Él es diferente contigo. Más fuerte. Y, al mismo tiempo, menos solo. Dante apareció a mi lado antes de que pudiera responder. Castellano levantó ambas manos, como si no quisiera problemas. Tranquilo, Moretti. Solo estaba comprobando si de verdad existe alguien capaz de hacerte mirar hacia el futuro. Salimos del restaurante bajo las miradas de aliados, enemigos y hombres que aún no sabían de qué lado colocarse. En el coche, Dante soltó el aire por primera vez. Está hecho. Tomé su mano. Por ahora. Él asintió. Por ahora. Pero es un comienzo. No volvimos al ático. Regresamos a la casa junto al embalse. Necesitábamos silencio. Aire. Un lugar donde la ciudad no pudiera exigirnos nada durante unas horas. Mientras los hombres de seguridad aseguraban el perímetro, Dante y yo salimos a la terraza.
La luna dibujaba un camino de plata sobre el agua oscura. Lo que hiciste esta noche, empezó él. Negué despacio. Estuve aterrada. No lo parecías. No tenía miedo de ellos. Me volví hacia él. Tenía miedo de perderte. De perder esta oportunidad de construir algo distinto. Dante se acercó y me tomó el rostro entre las manos. No la perderemos. Quise creerle. Y esta vez lo hice. No porque el peligro hubiera desaparecido. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque lo habíamos enfrentado juntos. Y ninguno de los dos había huido. Te amo, dije. Las palabras salieron solas. Sin cálculo. Sin defensa. Creo que te amo desde aquella noche bajo la lluvia. Su mirada se volvió vulnerable. Una vulnerabilidad rara en él. Preciosa. Yo te amé desde el momento en que me miraste sin miedo, murmuró. Desde que viste al hombre, no al monstruo. Me besó. Y aquel beso no tuvo la desesperación de los anteriores. Tuvo calma. Promesa. Hogar. Cuando se apartó, apoyó la frente contra la mía. Cásate conmigo. El mundo pareció detenerse. Dante. Lo sé. Aún hay peligros. Aún hay enemigos. Aún hay partes de mi vida que debo cambiar. Sus manos rodearon mi rostro con ternura. Pero quiero enfrentarlo todo contigo. No como mi asistente. No como mi asesora. Como mi esposa. Mi compañera. Mi igual. Lo miré a los ojos. Encontré oscuridad, sí. Pero también verdad. El hombre que me había dado una tarjeta bajo la lluvia. El hombre que me había mostrado su mundo sin maquillarlo. El hombre que confiaba en mí lo suficiente para entregarme sus planes, su futuro y sus miedos. Sí, susurré. Su respiración se detuvo. Sí. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que apareció en su rostro lo transformó por completo. Por un instante, Dante Moretti no fue el hombre temido por media ciudad. Fue solo un hombre feliz. Me levantó del suelo y giró conmigo entre risas, una risa libre, ligera, imposible, que nos sorprendió a los dos. Más tarde, acostados frente a los ventanales, con la luz de la luna entrando en la habitación, tracé con los dedos la línea de su mandíbula. ¿Crees que podremos hacerlo de verdad? ¿Cambiarlo todo? Sí. Dante pensó antes de responder. No todo. No de golpe. Pero podemos transformar el centro. Construir algo que respete el pasado sin quedar atrapado en él. Cubrió mi mano con la suya. Algo que nuestros hijos, algún día, puedan heredar sin vergüenza. La palabra hijos llenó el silencio con una ternura inesperada. Un futuro. No perfecto. No fácil. Pero nuestro. Recordé la noche de lluvia, mis zapatos mojados, mi cansancio, la tarjeta en mi mano helada. Recordé el miedo, el coche negro, la primera vez que escuché mi nombre en su voz. Yo había pensado que aquella tarjeta era una llave hacia una jaula dorada. Pero no. No si caminábamos juntos. No si construíamos sobre confianza, respeto y verdad. De la oscuridad a la luz, murmuré, recordando sus palabras en la negociación. Dante me acercó más a su pecho. Mientras estés a mi lado, Elena, creeré que todo es posible. Cerré los ojos entre sus brazos. No sabía qué traerían los días siguientes. Ni las semanas. Ni los años. Pero sabía algo que antes no había tenido. Un refugio. No una prisión. No una deuda. Un hogar nacido en medio de una tormenta. Un hogar que defenderíamos juntos.